Gloria a Dios, seguimos estudiando su palabra. Recuerde que estamos en la nueva serie acerca de Apocalipsis, una revelación para hoy. Y la clase de hoy va a ser un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Vamos a estar viendo los 4 primeros mensajes a las 4 primeras iglesias y la siguiente semana veremos las otras 3. Vamos a estar en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahora sí vamos a nuestra introducción. Dice, son muchos los comentaristas que ven en los mensajes que Jesús envió a las 7 iglesias como un mensaje representativo. Ellas están representando los 7 diferentes periodos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, empezamos con Éfeso, que representa a la iglesia apostólica, la cual había dejado su primer amor o fervor por Cristo. Seguimos con la iglesia de Esmirna, que representa la iglesia perseguida. Esta iglesia fue perseguida por más de 2 siglos por el Imperio Romano. Pérgamo representa la iglesia imperial desde Constantino hasta el VI siglo. Se caracterizó por el decaimiento espiritual y la mundanalidad. También tenemos a Tiatira, que representa la iglesia de la Edad Media con sus persecuciones a los santos. Los mensajes de las 7 iglesias no solo son históricos y proféticos, sino que sus características se han visto y las seguiremos viendo en las iglesias de hoy. Por ejemplo, Éfeso. Es como algunas iglesias han dejado el primer amor por atender los múltiples deberes de lo que es la organización. Esmirna. Es como muchas congregaciones y creyentes están sufriendo y siendo perseguidos por la fe. Pérgamo. Es como algunas iglesias han comprometido su santidad y su sana doctrina por aceptar medios mundanos y hasta corruptos. En cambio, otras como Filadelfia, que no la vamos a ver hoy, sino la próxima semana, están aprovechando el momento para llevar el evangelio al mundo entero. Que sea esa nuestra función. Primer punto. Dice como el mensaje a una iglesia que ha perdido el amor, elogiada por su trabajo y por su responsabilidad. Pero antes de esto quiero darles una estructura que mantienen estos 7 mensajes. Eso significa que se repiten en los 7 mensajes que se da a las 7 iglesias. Uno es que cada mensaje es dirigido al ángel, o sea, al pastor de cada iglesia. 2. En cada uno Jesús es descrito con las características que se dieron en la visión de Apocalipsis 1, 12 y 18. 3. Cada mensaje comienza con la frase yo conozco tus obras y termina con al que venciere. Primero se elogia, este es el número 4, los puntos positivos y luego se le señala los errores a cada una, excepto a una. Cada una termina con la expresión, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora sí comenzaremos con Éfeso, que era la ciudad más destacada de Asia y ella tenía la iglesia más importante donde Pablo estuvo ahí por 2 años y esta se convirtió en el centro evangelístico de la provincia. Luego Timoteo sustituye a Pablo en el ministerio que estaban llevando a cabo en esta iglesia y más tarde lo hace Juan, quien llega a ser muy amado y conocido. Recuerdan la semana pasada, les dije cómo solo decía yo Juan, no daba mayor descripción de sí mismo porque él era conocido en aquel lugar. Verso 1 del capítulo 2 nos dice cómo Jesús se identifica como el que tiene las 7 estrellas, que son los 7 pastores, en su diestra y anda en medio de los candeleros de oro que representan las iglesias.
Cristo es el centro, esto es lo que entendemos de esta visión. Cristo es el centro y la razón de ser de la iglesia, y cada pastor es sostenido por su mano. Todo pastor, toda iglesia y todo creyente está expuesto al desánimo, y por eso el mensaje. Cada uno, vuelvo a repetir, el pastor, la iglesia y el creyente está bajo su cuidado y protección. Esto es porque es natural el desánimo, pero también debe ser natural entender que estamos bajo su mano de protección. Verso 2. Dice cómo el Señor Jesús le reconoce a la iglesia de Éfeso su trabajo, su paciencia, el que no había tolerado a los malos, que probaba la sinceridad de aquellos obreros, de aquellos que servían y miembros que se acercaban, y su perseverancia. En el verso 6 también les dice que los aprueba por haber rechazado a los nicolaitas, quienes enseñaban una separación entre el espíritu y la carne, de tal manera que el individuo no tenía responsabilidad espiritual por sus acciones. Verso 3 les dice cómo ellos habían sufrido, habían tenido paciencia y has trabajado, dice, fuerte por amor de mi nombre. Y le agrega, y no has desmayado, lo cual significa que ellos no se habían cansado, que ellos no se habían rendido. Punto B. Ahora viene la segunda parte, que es, primero fue elogiada y ahora va a recibir el reproche por la pérdida del primer amor. En estos mensajes a la iglesia aprendemos que el Señor mantiene su mirada sobre la iglesia. Él la escudriña, Él la contabiliza y Él no deja sin corrección cualquier anomalía que encuentre. En el verso 4, a la iglesia de Éfeso se le reprocha haber dejado su primer amor. Esto porque se ocuparon de muchas cosas en la obra. La seriedad de la exhortación la podemos ver en el ultimátum que se hace en el verso 5, donde dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. En otras palabras, cambia tu mentalidad, cambia tu corazón. De lo contrario, ellos se veían en el peligro de perder su función y dejar de existir como iglesia. Se lo dice así: quitaré tu candelero de su lugar. En el verso 7, con la invitación al arrepentimiento, Jesús les da una promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Recordemos que Adán perdió este privilegio en el Edén, pero Cristo fue y rescató esto para el creyente. Comer del árbol de la vida es disfrutar de todo lo que el Señor ha preparado para los redimidos. El mensaje a Éfeso y a la iglesia de Dios de todos los tiempos es que las obras, aunque sean buenas y necesarias, esto es lo que estamos aprendiendo de la experiencia y del mensaje a la iglesia de Éfeso, resultan inútiles si se pierde la comunión y la relación íntima con nuestro Señor. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con la pregunta clave: ¿cómo es posible involucrarse tanto en la obra del Señor y por otro lado alejarse del Señor de la obra? Segundo punto, vamos a ver el mensaje a una iglesia que sufre. El Señor anima y fortalece a la iglesia que sufre. La ciudad de Esmirna estaba situada a unos 50 kilómetros de la costa, al norte de Éfeso. Fue un centro de adoración a Tiberio, el emperador romano.
Recordemos que en esta iglesia, con el nombre de su ciudad, representa la iglesia perseguida, la cual sufrió por más de 2 siglos esto. El Imperio Romano era muy violento, así que lo que ellos pasaron fue algo muy difícil. A este mensaje a la ciudad de Esmirna no le vamos a encontrar reproches. Verso 8. Jesús aquí se identifica como el primero, como el postrero, como el que estuvo muerto pero que ahora está vivo. Así que lo primero que hace para ellos es revelar su eternidad e igualdad con el Padre, su soberanía. Lo segundo es que se identifica con el más profundo de los sufrimientos humanos, la muerte. En el verso 9, esta identificación donde él empieza a decirle, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, la pobreza, recuerde que él vino y él pasó por diferentes circunstancias, lo unía a esta iglesia que estaba pasando por la prueba de la persecución. Ella tenía judíos que blasfemaban a Dios y servían a Satanás, dice así, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sin embargo, en Dios es mayor el consuelo que el sufrimiento. Jesús, el que estuvo muerto y vivió, con esta victoria absoluta sobre la muerte, ahora en el verso 10, los anima a seguir sus pasos. Sé fiel, les dice, hasta la muerte, y yo les daré la corona de vida. La Biblia nos habla de varias coronas para los redimidos. Una es la corona de oro, que la encontramos en Apocalipsis 4:4. También habla de la corona de justicia en 2 de Timoteo 2:8. También la corona de gloria en 1 de Pedro 5:4. Y esta que nos está diciendo aquí, que es la corona de la vida en Apocalipsis 2:10. Esta última la entregará Jesús. Punto B. Nos dice advertencias y promesas a la iglesia sufriente. Jesús, con una victoria absoluta sobre la muerte, anima a la iglesia a seguir sus pasos. En el verso 10 les dice que no teman lo que ellos iban a padecer, porque ciertamente que iban a pasar por ese momento. Y les dice, y él le daría la corona de la vida, que es la vida eterna. Es cuando vamos a ser totalmente redimidos y glorificados en su victoria. Verso 11 sigue animándolos. El que venciere. Esto significa que hay quien no vence la persecución, hay quien no vence cuando pasa por el sufrimiento. Pero el que lo logre no sufrirá daño, dice, de la segunda muerte. Esto refiriéndose al castigo final para los impíos. Apocalipsis 21:8. Será la total y definitiva separación de Dios de aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto con la pregunta: ¿cómo fue consolada y animada la iglesia de Esmirna? Tercer punto, es el mensaje a una iglesia que tolera el pecado. Dice, reprochada por la tolerancia del pecado. Seguimos en Apocalipsis 2. Pérgamo estaba a 80 kilómetros de Esmirna y a 25 de la costa del mar Egeo. Además fue la capital de esta provincia por 2 siglos y medio. Cuando el Señor dice que Pérgamo era donde está el trono de Satanás, puede ser porque esta ciudad era uno de los centros religiosos más importantes del antiguo mundo. La mayoría de los cultos paganos tenían su sede en Pérgamo.
también incluía la adoración al emperador romano, jugando esto un papel clave en esta ciudad pagana. En ambos casos, tanto en los cultos paganos como en la adoración al emperador, Satanás representa la autoridad oficial, o sea, el que incita, y el poder que se opone a la iglesia. En el verso 12, Jesús se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. La razón de esta presentación es que ella era el instrumento para pelear contra los herejes inmorales que se infiltraron en la iglesia. Verso 13. El elogio que el Señor les da es que ellos habían retenido su nombre y no habían negado la fe. Ellos no negaron a Jesús, ni siquiera frente a la más cruel persecución, que fue cuando Antipas, su testigo fiel, fue muerto. Aunque Antipas no es alguien que nosotros conozcamos mucho, pero una tradición de la iglesia lo presenta como un obispo de Pérgamo que fue quemado vivo. Sin embargo, a pesar de su firmeza en medio de la prueba, o sea que la iglesia fue firme en medio de ella, esta iglesia falló, comprometiendo su espiritualidad. En los versos 14 y 15 le dice el Señor cómo retienes la doctrina de Balaam y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Para recordarles, Balaam fue un profeta que incitó a Israel a adorar los ídolos paganos y darse a la fornicación. Él no podía maldecir al pueblo, pero si el pueblo pecaba, entraban bajo la disciplina del Señor, y esta fue una jugada sucia que Balaam provocó. Números 22-24, se lo repito, pueden leerlo. En Pérgamo se toleraba a los que abogaban por una actitud liberal hacia las costumbres paganas, que incitaban a la idolatría y también a la impureza sexual. Además, a diferencia de la iglesia de Éfeso, Pérgamo no resistió a los nicolaitas, quienes practicaban y enseñaban que lo que se hace con el cuerpo no afecta el alma. Qué comodidosos, ¿verdad? Por tanto, el adulterio y la fornicación no eran pecado. El Señor no se complace cuando nosotros somos tolerantes o indiferentes a lo que Él aborrece. Punto B. Nos dice cómo ella fue amonestada al arrepentimiento. Verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete. Una reprensión muy significativa, pues quien se supone que fuera su apoyo y protección, les dice que si ellos no se arrepienten, él mismo peleará contra ellos. Él le da la oportunidad a esta iglesia y a cada creyente de todos los tiempos para la autodisciplina, para que reconozca, para que se aparte. Pero si no hay cambio, si no lo hace, él mismo tomará el asunto en sus manos. Verso 17. A los victoriosos, dice el Señor, daré a comer el maná escondido, refiriéndose a las bendiciones que Dios da a los que les son fiel. Además les agrega que les dará una piedrecita blanca y un nombre nuevo. La piedrecita blanca simboliza la pureza y la victoria, y el nombre nuevo hace referencia a la nueva identificación del creyente con Cristo, en ser más como Cristo. Hemos llegado al final de nuestro tercer punto con la pregunta: ¿cuál es el instrumento que se usa para pelear contra herejes inmorales que se filtran en la iglesia? Hoy tenemos un punto más, que es el número 4, que es el mensaje a una iglesia dividida. Dice, ella es reprendida por tolerar la corrupción espiritual. La iglesia de Tiatira, la cual tenía nombre de viva, pero estaba muerta, representa a la iglesia papal
de la Edad Media. Este fue un milenio de oscuridad espiritual bajo el papado romano. En esta ciudad de Tiatira, el comercio estaba relacionado con la idolatría, porque mucho de lo que ahí se hacía eran productos utilizados en las prácticas paganas de la gente religiosa. Verso 19. Los creyentes de Tiatira habían crecido en obras. Estas habían sido, dice, motivadas por el amor, por la fe, por la paciencia. Pero su dedicación y su constancia en el trabajo les hizo pasar por alto algunos problemas serios. Cuando uno está muy ocupado, no puede verlo todo. En el verso 20, el Señor les dice que ahí había una mujer que el Señor la llama Jezabel, quien pretendía ser profetisa. Pero esta estaba involucrada en inmoralidad y en idolatría. El nombre de Jezabel se le da en recuerdo a la esposa del rey Acab, quien introdujo la idolatría en Israel, pero también promovió la inmoralidad y persiguió a los profetas de Jehová. Aquí están todas las citas en las cuales ustedes pueden ratificar lo que yo acabo de decir. El pecado de la iglesia fue tolerar el pecado, la injusticia y las enseñanzas contrarias a la palabra. Muchas veces, reflexión, se toleran falsas doctrinas por indiferencia, por amistad, por temor a la confrontación, por ignorancia, por un deseo de paz y de armonía o por amor al dinero. Punto B. Ella va a ser animada a ser fiel. Verso 24. En la iglesia de Tiatira había mundanalidad y pecado, pero no toda la congregación era corrupta. Había un remanente que había guardado la sana doctrina. Esto hizo que esta congregación tuviera dos grupos de miembros, los nominales y los genuinos. En el verso 24, en su segunda parte, y el 25, para aquellos que no habían caído en la trampa de Satanás y no fomentaban las prácticas de la falsa profetisa Jezabel, el Señor les dice: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor no nos da carga que no podamos llevar, gloria sea a Él, pero sí permite y asigna responsabilidades para que demostremos su obediencia, que el Señor nos ayude a asumir esta obediencia. Es deber de la iglesia de todos los tiempos mantener la santidad de vida y la pureza de la doctrina hasta que Cristo venga. Esto es nuestra responsabilidad. Verso 26 dice: a los íntegros y vencedores el Señor les da dos promesas. Una es que compartirá el reino con el Mesías de Dios. Y dos, que Él le dará autoridad sobre las naciones. Y continúa el 27 donde dice que las regirán con vara de hierro. Esto recuerde que ocurre en el milenio. Verso 28. Y ofrece un regalo distintivo que es la estrella de la mañana. Y esta estrella no puede ser nada ni nadie más que Jesucristo mismo, en toda su plenitud. Acá están las citas bíblicas para que lo puedan ratificar y afirmar. Llegamos al final de la pregunta clave de nuestro cuarto punto, donde dice: ¿cuáles son los dos grupos que habían en la iglesia de Tiatira? Nuestra reflexión. Dice: la iglesia es como un candelero de oro que manifiesta la luz de Cristo. Tiene que hacerlo si es iglesia de Cristo. Esa luz debe brillar de manera que identifique el pecado y cualquier anomalía
que ponga en peligro la comunión con el Señor. En las cuatro cartas que acabamos de estudiar encontramos mensajes que tuvieron repercusión inmediata en las congregaciones que fueron enviadas. Pero también se menciona en ellas hechos y comportamientos que siempre han estado presentes en la iglesia de todas las generaciones, incluyendo la nuestra. El Señor hace un llamado general en Apocalipsis 2:9, al cual puede responder la iglesia, pero también el ser humano individual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, con las otras 3 iglesias bajo el título El último llamado de Jesús a su iglesia. Que el Señor les bendiga.